Sea que este año apenas quieres empezar a invertir para crecer tu patrimonio, o que quizás incluso ya empezaste a invertir pero quieres asegurarte de que tomaste los pasos necesarios para hacer las mejores inversiones de acuerdo a tus objetivos, creo que este video te puede ser de mucha utilidad. Porque en este video te voy a platicar los pasos que tienes que seguir antes de empezar a invertir, así como las cosas en las que deberías de empezar a invertir y los porcentajes que deberías de destinar a cada una de esas cosas, a cada uno de esos tipos de instrumentos. Instrumentos que además deberán de ser diferentes dependiendo de tus objetivos. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos de cómo es que podrías empezar a invertir en 2021. Sea que justamente vayas apenas a hacer tus primeras inversiones o que quizás quieres asegurarte de que las inversiones que en este momento estás haciendo son las mejores para ti. Mencionaba entonces cómo vamos a hablar durante este video acerca de los pasos a seguir antes de hacer cualquier inversión, en qué instrumentos es que tienes que invertir y cómo definir los porcentajes de acuerdo a tu objetivo. Empecemos justamente ahí, en tu objetivo. Y es que, como hablaba en el video anterior que te dejo acá arriba en las tarjetas, el definir tu objetivo de inversión es uno de los pasos cruciales que debes de hacer antes de invertir. Entonces, hablando justamente de qué es lo que tienes que hacer antes de invertir, bueno, pues ese es el primer punto, definir tu objetivo de inversión. Ese video que te dejé en las tarjetas tiene un poco más de detalle, pero principalmente se trata de definir un objetivo específico, bien detallado. Como por ejemplo el definir que tú a los 65 años quieres tener suficiente dinero invertido que te permita gastar 1 millón de pesos todos los años ajustado a la inflación sin preocuparte absolutamente de nada. Ya tienes entonces con este tipo de objetivo dos cosas muy importantes: el plazo al que vas a estar invirtiendo y un monto que te permita empezar a planear cuánto es que tendrías que invertir tú todos los meses o cada quincena, como te acomodes, para alcanzar ese objetivo y en caso de que te sea difícil, pues ir adaptando tu situación financiera. Por supuesto, ese objetivo que mencioné es solamente un ejemplo. Tu objetivo podría ser a un plazo de tiempo más corto. Tu objetivo podría tener un fin completamente distinto. Quizás tu objetivo es invertir para la educación de tus hijos, o quieres empezar a invertir para comprarte una casa en unos 5 años. O quizás simplemente de cierta forma quieres invertir para dentro de 2 años poder poner un negocio propio. Además de que, por supuesto, podrías tener más de solamente un objetivo. Cada uno de esos objetivos va a requerir de una estrategia de inversión distinta. Sin embargo, antes de hablar justamente de esa estrategia de inversión, de en qué deberías invertir dependiendo de estos objetivos, los plazos, las razones, hay que hablar de algo que incrementará las probabilidades de que alcances tus objetivos. Y se trata de fortalecer tus finanzas, de tal forma que sean menos vulnerables a cambios catastróficos o a cambios negativos que podrían impactar a tu situación. Y me refiero sobre todo a la creación de un fondo de emergencias. Un fondo de emergencias que te permita justamente hacerle frente a esas situaciones negativas que inevitablemente se pueden ir presentando a lo largo de nuestra vida, para que esas situaciones negativas no hagan que tengamos que dejar de invertir o hagan que tengamos que sacar de la inversión que ya hemos generado y que entonces todos esos ahorros que llevamos pues se vean destruidos por estas situaciones. Entonces, el segundo paso, que aún es antes de hacer cualquier otra inversión, después de ya haber definido tu objetivo de inversión, es juntar tan rápido como puedas 3 meses de tus gastos dentro de un fondo de emergencias. De este momento, al momento en el que ya tengas esos 3 meses de tus gastos en un fondo de emergencias, todos los meses ese dinero que planeabas utilizar para una inversión, para un ahorro, destínalo al 100% a ese fondo de emergencias, para que de nuevo, lo más pronto posible, tengas ese fondo de emergencias listo. Este paso te va a preparar para empezar tus inversiones con el pie derecho. Reducirás entonces las probabilidades de que en el camino tengas que deshacer los ahorros para la educación universitaria de tus hijos, por ejemplo. O que en el camino tengas que posponer la fecha en la que querías comprar una casa. O que tus inversiones para el retiro ya no crecieron tan rápido como lo podrían haber hecho.
Todo por esa situación negativa que pudiste haber enfrentado de haber tenido un fondo de emergencias. Pero una vez que ya tengas esos 3 meses de tus gastos en un fondo de emergencias, ahora sí, con el camino más despejado, es momento de empezar a invertir en los instrumentos y en los porcentajes ideales para el objetivo que tú definiste en el primer paso. Ahora, un breve comentario antes de ahora sí mencionar esos instrumentos y esos porcentajes. Ese fondo de emergencias de 3 meses que ya tienes, debes de seguirlo creciendo. Sin embargo, ya a partir de esos 3 meses, ya no con tanta urgencia. Lo que puedes hacer es que de ahora a cuando juntes ya 6 meses de tus gastos, puedes invertir 50-50. Es decir, 50% del dinero que puedes destinar a tus inversiones todos los meses, seguirlo destinando al fondo de emergencias. Pero el otro 50% ahora sí invertirlo en los instrumentos que voy a mencionar en un minuto. Ahora, una vez que tengas 6 meses de tus gastos, todavía podrías considerar el seguir creciendo ese fondo de emergencias hasta que sean 12 meses de tus gastos para que en ese punto ya tengas una tranquilidad financiera bastante buena. Pero en ese plazo volver a modificar los porcentajes y en ese caso destinar el 75% de lo que puedes invertir todos los meses a las inversiones en los instrumentos que voy a mencionar y ya solo el 25% en seguir creciendo tu fondo de emergencias. Pero justamente ese 50% o ese 75%, dependiendo de en qué momento de crecer tu fondo de emergencias te encuentras en este momento, debes de invertirlo en instrumentos que se alineen a tus objetivos. Por ejemplo, digamos que tu objetivo principal es que tus inversiones lo más pronto posible empiecen a complementar de forma significativa tus ingresos. En ese caso, el tipo de instrumentos en el que tú debes de invertir es en instrumentos que generen o repartan dividendos, sean acciones con dividendos interesantes o bienes raíces. Lo que va a suceder con este tipo de inversiones es que cada año, cada semestre, cada trimestre, incluso cada mes, puedas recibir rentas que de nuevo empiecen a complementar tus ingresos. Y es que justamente los dividendos son un porcentaje de las ganancias de una empresa que esta empresa decide repartir a sus inversionistas. No todas las empresas lo hacen, algunas reparten más, algunas reparten menos, pero lo que puedes hacer es justamente buscar aquellas empresas que reparten un buen porcentaje en dividendos. O, mejor aún, invertir en un fondo que aglomere a muchas acciones que reparten altos dividendos para que no te expongas tampoco a los riesgos de unas cuantas empresas, de que si de pronto una empresa pues le va mal, que no veas a tu inversión caer tan drásticamente. Si tú, por ejemplo, utilizas el fondo VYM de Vanguard, tú estarás ya invirtiendo en varias empresas, de nuevo no exponiéndote a los riesgos de unas cuantas, y obtendrás un rendimiento de alrededor del 3%. Como lo mencionaba, otra opción son los bienes raíces. En México, en especial, tenemos a los fideicomisos de bienes raíces. Estos fideicomisos permiten con muy poco dinero, con alrededor de 10 pesos incluso, empezar a invertir en una gran variedad de bienes raíces y recibir esas rentas, porque resulta que estos fideicomisos o fibras por ley están obligadas a repartir el 95% de sus utilidades a los inversionistas. Y por mencionar un ejemplo, Fibra 1 o FUNO, como lo puedes encontrar en las casas de bolsa, es la fibra más grande de México que en este momento reparte alrededor del 6.4% en dividendos y que cuesta solamente 22 pesos, al menos al momento de grabar este video. Puedes comprar entonces varios títulos y empezar a complementar tu ingreso con este tipo de inversiones. Ahora, siguiendo hablando de los bienes raíces, podrías considerar también fondos que juntan a varias fibras. Por ejemplo, el que yo utilizo, en el que invierto todos los meses, es VNQ. VNQ es un fondo que junta a 176 fibras, o en realidad REITs, porque son fibras estadounidenses, fibra en inglés, digamos que se medio traduce a rate, pero a través de este único fondo, que en este momento está por ahí de los 1,600 pesos al momento de grabar el video, ya estarás invirtiendo en 176 de estas fibras, muchísimo más diversificado, aunque sí los dividendos están más cercanos al 3% que al 6.4% que mencionaba de Fibra 1. Este tipo de inversiones entonces son buenas para poco a poco complementar tus ingresos, pero si tu objetivo es más bien empezar, digamos que a ahorrar, para utilizar ese dinero pronto, en unos cuantos años, incluso en unos cuantos meses, tu inversión debe ser completamente distinta. A ti más bien te interesa que durante ese periodo no pierda valor tu dinero,
que al menos le hagas frente a la inflación. En ese periodo de tiempo tan corto, la inversión ideal es en deuda gubernamental, en bonos, en CETES o UDIbonos, por ejemplo. Entonces, a través de plataformas como cetesdirecto.com, tú puedes justamente empezar a buscar este tipo de instrumentos, deuda gubernamental muy segura, que le empiece a hacer frente a la inflación y que se adapte al plazo al que estás invirtiendo. Por ejemplo, si tu inversión es de solamente unos meses, probablemente quieras destinar tu dinero a CETES, que puedes invertir en periodos de incluso solo 28 días. Si tu inversión es un poco más larga, quizás ya puedas empezar a considerar CETES a 1 año, o UDIbonos a 3 años, o bonos a cada vez mayores plazos. Y finalmente, si tu inversión más bien es a largo plazo, quizás justamente para la educación de tus hijos dentro de 15 años, o para tu retiro dentro de 30 años, ahí es donde ahora sí tienes que considerar de una forma muchísimo más fuerte a las acciones. Las acciones entonces deberán de formar una mayor y mayor parte de tu portafolio. Ahora, en este momento, acciones de preferencia cuyos dividendos no sean necesariamente altos. Eso era para el caso en el que quieras dividendos para tener un complemento a tus ingresos. Pero los dividendos son muy ineficientes fiscalmente hablando. Tenemos que pagar muchos impuestos de los dividendos. Entonces, si no quieres dividendos, no quieres precisamente complementar tu ingreso, quieres más bien que tu inversión crezca a largo plazo, puedes más bien considerar fondos de acciones como VOO, que no necesariamente dan muchos dividendos, pero que invierten en una buena cantidad de acciones de empresas para que el crecimiento potencial de tu inversión sea bastante elevado. A largo plazo, por supuesto, también los bonos y los bienes raíces funcionan y deben de formar parte de tu portafolio, como lo voy a mencionar en un minuto, pero los porcentajes destinados a este tipo de instrumentos disminuye en comparación a una inversión a corto plazo o a una inversión que busca más bien complementar tu ingreso. Entonces, ahora sí, hablemos de estos porcentajes, cómo los podrías empezar a definir tú, para que dependiendo de tus objetivos tengas ahora sí un buen plan que seguir todos los meses. Y para empezar a definir estos porcentajes, podríamos utilizar ya un modelo probado que nos permita cubrir la parte más importante de un portafolio exitoso, la diversificación. Y es que el mercado se va a mover. Un año las acciones les va a ir muy bien, al otro año les va a ir muy mal. Y quizás ese mismo año que a las acciones les va mal, a los bienes raíces les va bien o a los bonos les va súper bien. Pero así como estamos seguros de que esos movimientos van a pasar, estamos seguros de que no sabemos cuándo van a pasar. No somos adivinos. Quien sea que te diga que puede adivinar el futuro, pues te está mintiendo. Y además, por supuesto, queremos reducir nuestra exposición a riesgos individuales de unas cuantas empresas o unos cuantos países. De esto se trata la diversificación. En este caso, hay dos modelos que se me vienen a la mente que son de dos inversionistas muy famosos. El primero de ellos es un modelo creado por el jefe de inversiones de la Universidad de Yale, David Swensen, del que habla en su libro Unconventional Success, que se define de esta forma. 30% de tus inversiones pueden ir a acciones de Estados Unidos, 15% a acciones en economías desarrolladas, 5% a acciones en economías emergentes, 20% a bienes raíces, 15% a bonos tradicionales y otro 15% a bonos protegidos de la inflación. Ese personalmente es el que yo utilizo adaptado a mis necesidades, como lo voy a mencionar ya en un minuto, pero podrías utilizar algún otro, como por ejemplo el de Ray Dalio. Ahora, este es solo un libro de Ray Dalio que se llama Principles, no tiene nada que ver con inversiones, no habla de su distribución en este, solo, no sé por qué mostré el libro, solo porque es de Ray Dalio. Pero Ray Dalio es otro inversionista y su distribución quedaría de esta forma: 30% a acciones de Estados Unidos, 15% a bonos a un plazo medio, 40% a bonos de plazo largo y finalmente 15% en commodities. Normalmente lo dividen 7.5% en oro y el otro 7.5% en otros commodities. Ambos modelos, el que sea que te atraiga un poco más, quizás por el tipo de inversiones que estarías haciendo, están precisamente creados para reducir volatilidad, para que en distintos escenarios por los que la economía inevitablemente atraviesa, pues tu portafolio se mantenga relativamente estable al mismo tiempo de que sigue expuesto a muy buenos rendimientos por parte de sus inversiones. Vamos ahora a hablar de 3 cosas principales que debes de evaluar para adaptar cualquiera de estos dos modelos a tu situación. Y número 1, en realidad, si tu inversión es a menos de 3 años, ni siquiera le hagas caso a estos modelos. Tu inversión debe ser completamente en bonos.
bonos gubernamentales una inversión segura, porque en un periodo de tiempo tan corto no sabemos qué volatilidades vaya a haber, qué movimientos vaya a haber. Es un periodo de tiempo muy corto como para invertir en instrumentos cuyo valor puede cambiar de forma rápida, como las acciones. Ahora, si tu inversión sí es a 3 años o más, ahora sí cada año puedes empezar a reducir 10% el monto que destinas a bonos y al contrario empezar a destinar a bienes raíces, empezar a destinar a acciones, de acuerdo al modelo que hayas elegido. Entonces, si tu inversión es a 3 años, podrías destinar 90% a bonos, 10% a acciones o a bienes raíces. Si es a 4 años, le bajas otro 10% y a bonos ya solo es 80%, el otro 20% a acciones, a bienes raíces, a commodities, y así sucesivamente hasta que el porcentaje que destinas a bonos sea solamente aquel que está definido en el modelo que has elegido. Finalmente, el tercer punto también muy importante es no solo considerar el plazo de tu inversión, sino tu situación como inversionista, para que tú puedas adaptar el portafolio dependiendo de tu situación, de tus necesidades. Nadie debería de invertir exactamente de la misma forma. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un negocio propio y tu ingreso depende de ese negocio propio, pues ya estás tomando un poco más de riesgos que la persona promedio, digámosle, que tiene un empleo un poco más tradicional, más estable. Entonces, tu portafolio debería de balancear tu riesgo. Si estás exponiéndote a un poco más de riesgos por ser tu propia fuente de ingresos, tu propio empleador, pues en tu portafolio podrías destinar menos a acciones y más a bonos. Otra cosa que podrías considerar es si tienes casa propia. Y es que el pago de la renta suele ser un muy buen porcentaje de los gastos que hacemos todos los meses. Y que además esa renta está muy ligada a la inflación. Cada año podríamos ver el monto de esa renta subir con la inflación. Si tú entonces ya tienes casa propia, la inflación te impactaría un poco menos que a quien está rentando. Podrías entonces adaptar tu portafolio a tu situación y reducir la cantidad de bonos inflacionarios en los que inviertes y al contrario incrementar la cantidad que inviertes en bonos tradicionales. Por el otro lado, si a ti por el país en el que vives o por X situación te preocupa la inflación, podrías incrementar la cantidad que inviertes en bonos inflacionarios y reducir la cantidad que inviertes en bonos tradicionales. Y finalmente, lo opuesto de los primeros dos puntos, así como si el plazo en el que inviertes es menor a 3 años, no debes invertir en acciones y debes invertir todo en bonos. Así, conforme pasa el tiempo, debes de ir adaptando tu inversión a qué tanto tiempo falta para que tengas que empezar a hacer retiros. En especial en los últimos 8 años de tu inversión. Entonces, a partir de ese momento, cuando faltan solamente 8 años para que tengas que retirar tu dinero, cada año aumenta 10% el porcentaje que inviertes en bonos. Entonces, cuando ya solo falten 7 años, de cualquier modelo, cualquier porcentaje que tú hayas definido según lo anterior, aumenta 10% a bonos y redúcelo de lo que estás invirtiendo en acciones y en bienes raíces. Al siguiente año, cuando ya solo falten 6, otra vez vuelves a aumentar 10% lo que tienes invertido en bonos, reducir 10% lo que tienes invertido en acciones y así sucesivamente cada año hasta que tu inversión sea 100% en bonos, en deuda gubernamental. Con estos pasos entonces podrías tener en este momento ya un porcentaje que debes de destinar a cada tipo de inversión. Lo siguiente, por supuesto, es empezar a hacer esas inversiones, quizás a través de los fondos que puse en cada uno de estos modelos, por ejemplo, en el modelo de Swensen, esos que están entre paréntesis, en la distribución de Ray Dalio, esos que están entre paréntesis, que por supuesto podrás encontrar en alguna casa de bolsa como GBM+, pero sobre todo confiar en tu plan y seguirlo todos los meses. En el momento en el que tú lo hayas definido, quizás cuando te depositan tu primer quincena o algo por el estilo, independientemente de qué tanto estés escuchando en las noticias. Y finalmente es importante que cada que tu situación cambie, cada que pasen 2 o 3 años en tu vida, cada que tengas hijos o cada que tu ingreso mensual cambie, regreses a las preguntas anteriores para modificar estos porcentajes. Quizás acabas de comprar una casa, bueno, tu situación financiera ha cambiado, puedes regresar a esas preguntas y hacer modificaciones al plan que has definido y ahora seguir ese nuevo plan más adaptado a tu nueva situación. Y además, es importante que al menos una vez al año y de preferencia todos los meses cuando estás invirtiendo, intentes que tu inversión esté acomodada como tú lo definiste.
porque tú podrías haber definido que vas a invertir 30% en acciones de Estados Unidos, pero quizás este mes fue muy malo para las acciones en Estados Unidos y ahora solamente representa el 25% de tu portafolio, porque cayó el valor. Bueno, el siguiente mes tienes que llevar a cabo ciertas adaptaciones para que ese porcentaje vaya subiendo al 30%. De preferencia no hacer ventas, porque eso significaría el pagar impuestos, pero sí el empezar a comprar menos de los otros instrumentos y empezar a comprar más de ese instrumento cuyo porcentaje es menor al que tú habías definido. Y ahí lo tienes. Así es como tú ahora en 2021 podrías empezar a invertir o adaptar las inversiones que estás haciendo a lo que de verdad deberías estar haciendo según tus objetivos, según tu situación. Espero, como siempre, que este video te haya sido de gran utilidad. Este creo que es el tipo de videos que de alguna forma me gustaría tener guardado en algún lugar para revisitarlo de vez en cuando, entonces no sé, quizás lo puedas guardar aquí mismo en YouTube, o si lo prefieres, todo esto está incluido e incluso con un poco más de detalle en mi curso de finanzas personales que por últimos 10-11 días está con 50% de descuento con el cupón 2021 en el primer enlace que está ahí abajo en la descripción. Pero por supuesto la acción más importante que puedes tomar en este momento no es comprar mi curso, es más bien empezar a invertir. Es una forma extraña de promocionar mi curso, pero empiecen mejor justamente con definir su objetivo, construir su fondo de emergencias, definir esos porcentajes y ya con todo eso definido, empezar a invertir. Nos vemos en la próxima.